Bienvenidos a EXE, una exposición de textos de la Sagrada Escritura con Gerson Guillén. En esta oportunidad, queremos compartir con ustedes una exposición verbal, muy importante de un texto de la Sagrada Escritura. Así que le invitamos para que le preste atención a esta exposición que le compartimos a continuación. Con ustedes, Gerson Guillén. Mis hermanos y amigos, les saludo con el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes una conversación, una charla bíblica que sostuve con el hermano Jonathan Bolívar sobre el tema del uso del velo en la mujer. ¿Es bíblico o no? Así que les invito para que le presten atención a esta charla bíblica que les comparto a continuación. De donde yo vengo, aunque yo estaba en Badia, sí. que sí, bueno, que usan velo. Donde viene mi esposa, no usan velo. Creo que en la Dios pentecostal ahí no usan velo, ¿sabes? No usan velo. Pero el pastor que fue pastor de ella, Jesús Malavé, también fue pastor de la iglesia donde yo estuve. Y ahí se había velo. Y inclusive él llegó a decirle a la hermana, para la hermana Juana, sí, que se desligara de esa denominación porque iba a perder la iglesia. Porque estas iglesias son de los que, o sea, te dan cobertura y después, una vez que acaba su cobertura, disponen de lo que estudia, de tu casa, Entonces el pastor fue muy sabio, muy justo en decirle a la hermana Juana, oye hermana, yo quiero pastorear acá, pero no se ponga bajo esta denominación porque va a quedar sin nada, manita. Y la hermana le hizo caso. Ahí dice donde yo estaba, así la hermana, una señora así grandísima, blanca, sí, un velo blanco, y después de eso entonces tuvo el pastor. Ahorita el pastor es el marido de mi prima, el pastor Eliseo. Utilizan velos, pero es como un velo, no sé, bueno, algún modelo que vieron como el cambio hebreo, que es como así como utilizan las monjas, algo que se meten acá y le queda así, para como los egipcios, algo así, dorado. Ese pastor y esa congregación a la cual usted se está refiriendo pertenece a la denominación Luz del Mundo. No. Esta era la Dios pentecostal. La otra que no está de donde vengo, le cambiaron el nombre, no recuerdo ahorita. Ellos son de otro lugar, no es la Luz del Mundo. Con la Luz del Mundo, también estuvo en la Luz del Mundo y se utilizan velos rojos. Sí, todo es un uniforme, camisa azul, con corbata, que no sé. Yo estuve en la Luz del Mundo, porque detrás de la casa de mi mamá está la iglesia Luz del Mundo. Pero el pastor le daba testimonio, era un puertorriqueño, dominicano, porque la mamá era dominicana y que se crió acá, algo así. Entonces que el hombre parecía más de un lobo que uno ve. Y queda en el fondo de la casa. De hecho, cuando estaban haciendo una vivienda, porque mi mamá tiene una vivienda así también, se hace por el gobierno, yo fui su ayudante y yo le dije, cuando se estaba haciendo algo, le dije, oye, yo quiero que quede frente, porque está la carretera así, sí, totalmente así. Quiero que quede la casa un poco más hacia atrás para que quede un espacio así, ¿me entiendes? Claro. Para guiarme por otra casa que estaba allí. Lo cierto fue que el hombre dijo que no. Y yo dije, bueno, pero ¿por qué? Más o menos. Si el terreno es nuestro, usted es el que está vaciando, usted es el que va a trabajar, ¿por qué en esto? Pues lo cierto fue que después de un tiempo yo me fui a Margarita y este pastor hizo su tremenda iglesia de 2 pisos y metió su iglesia y su casa en el fondo de la casa de mi mamá, como que decía aquella, le quitó terreno. Yo no estaba allí, estaban mis otros hermanos menores que yo, y yo dije, oye, si esto lo hizo arbitrariamente, de hecho parte de las cabillas que quedaron, algunas cosas se las llevó, sí. Entonces creo que también compraba cosas así, no, además casas, cosas, y entonces ya por ahí tú ves que, oye, este testimonio no es bueno, pues. Y con la misma comunidad también, que no trataba con nadie, ya tú ves que la gente, oye, hablaba mal.
Después de un tiempo, me congregaba con el pastor Juan, que él estuvo en la iglesia donde esta te dije que ya es de donde vengo, fue a evangelizar, también fue a evangelizar, pues llegó allá. Y yo de niño conocí al pastor Juan, de hecho acepté con él, aceptaron mis tías. Sí. Y fueron varios pastores también. ¿Usaban el velo? Usaban, creo que sí utilizaban velas. Sí, creo que se utilizaban velas. Sí. Después de un tiempo me vine ¿sabes? Como del campo al pueblo, me vine con mi mamá. Y otra vez busco al pastor Juan, ahí estuvimos, y la pastora Edith utilizaba velos, y inclusive, como te dije, me quedaba la luz del mundo detrás de la casa, pero no, para más testimonio, estas cosas nunca llegué ahí. Me congregaban con el pastor Juan, él no venía a buscar su carro. Después entró pandemia, ya no había gasolina, no sé qué, nos quedaba lejos a ella, a mí. Sí. Y terminamos congregándonos en la luz del mundo, porque nos quedaba cerca de donde estaba mi mamá, pues donde estábamos viendo que. Claro. Y ahí me pidieron que si quería ser miembro, que no sé qué, y broma, y esto, otro. Y entonces me hablaron sobre el uniforme, pues lo que usan, el velo, todas estas cosas. Que si me gustaba, yo fui como realmente para espectador, sí, no, visitante. Sí, porque mi hermano iba también. Sí. Y bueno, después tuve un tiempo allí, algunas cosas, pero no fuimos miembros como así de un todo, pues. Ya. Fui como músico. Ya. Y sí utilizaban velos. Y recuerda, disculpe, ¿y recuerdan qué versículos se basaban para ellos establecer el uso del velo en sus reuniones, en sus iglesias? No, porque acuérdate que Jaime Van Puerta, ellos son guiados bajo una línea. Lo que el líder dice que haga, que eso se haga. Sí, es una organización, sí. Y la prédica que se dé en una iglesia se da en todo, basado en un patrón de doctrinas ya prefabricado. Preestablecido, sí. Preestablecido. Y siguen y no preguntan y no cuestionan y ya, pues, ¿entiendes? Y dejan lo que se mueve. Es como que lo que se diga de la gerencia general de la organización, eso es lo que tienen que acatar los miembros de sus iglesias. Sí. Pero nunca hicieron así como que hincapié, ¿no? De velo, de nada, sino que, porque ya cuando yo fui a la iglesia, ya tenía muchos años andando, caminando, pues, ¿me entiendes? Tú no llega a cuestionar, simplemente llegas, te sientas, observas, escuchas, toma apunte, participa. Yo fui y el pastor me dijo, te pongo bajo tu cargo a estos músicos nuevos para que tú los enseñes, para hacer algo bueno acá, porque tú se lo con esas cosas, pero las cosas que iban a adaptar, mucho desorden, muchas cosas, y tratando pues de organizar, ¿no? Los músicos. Y fui bajo esa línea, más que todo me enfoqué en ellos. Jóvenes, pues. Observarlo todo, retener lo bueno y rechacen lo malo, dice la escritura. Y entonces, en cuanto al velo, en la iglesia de Dios Pentecostal, ahí fue que el pastor, ¿cómo se llama el pastor? El que era sobre David, el pastor José. Sí, más o menos hizo una acotación allí en cuanto al velo. ¿Recuerda exactamente cuál fue el texto en lo que él se basó? No, solamente que habló sobre el contexto del texto en cuanto a lo del velo, sí, que en tal lugar se usaba y era por esto y aquello, esto otro, pero allí pues no. Acuérdate que cuando hay institutos, porque de hecho hay un instituto lo que se llama MISPA, sí. Entonces algunos tienden para un lado, algunos para otro, hay muchos, ¿cómo se dice? Muchos maestros que están en la iglesia, entonces no es que una controversia, sino que yo indagué por aquí una cosa, yo indagué otra, y entonces diferentes puntos de vista. Sí, no, entonces para no entrar no en un conflicto, sino oye, sí, yo indagué esto por allá, a mí me parece esto, y allí van creando pues un debate bíblico, pues. Pero así, no hice así, pues, nunca hincapié ni una cosa
mi preocupación como tal más era en el Espíritu Santo, ¿me entiendes? Más que todo me indagué en esas cosas. La obra del Espíritu Santo. Sí, la búsqueda del Espíritu Santo y celoso por la sana doctrina. Sí, muy celoso, muy defensor de la sana doctrina. Sí. Y eso fue. Entonces, ¿usted asume que esa es una costumbre que le aplicaron o que enseñan en esas iglesias, en donde se impone el uso del velo en las mujeres? Como una costumbre. Sí, pudiera ser. Acuérdate que la mucha gente que vinieron para acá fueron misioneros, ¿sabes? Sí. Aquí no nació tal vez ninguna corriente de doctrina como tal. O ninguna línea de pensamiento doctrinal. No, sino que es algo que viene de afuera. Entonces somos como muy, ¿cómo se dice? Otras culturas que viene y se impone. Es como la cruz y la espada. Tú aceptas o te corto la cabeza. Sin preguntar, sin cuestionar, ¿ves? Entonces sí. La gente ya como que sí, me lo pongo, pero no sé ni por qué me lo pongo. No indagué, no pregunté y ya. Entonces, no, sí. La gente, pero hay que se basa en un texto bíblico. Hay iglesias que se basan en un texto bíblico, pero a lo poco que yo he leído del velo, a lo poquito que yo he leído, es como algo. La Biblia no habla de que a juro tiene que usar, yo creo que ustedes también lo han leído. O sea, de que a juro tiene que, de que es algo que es porque sí. Bueno, a lo poco me voy a entender. Algunos dicen que es por ¿sabes? Que en vez del velo les da el cabello. El cabello. Sí. No, Bueno, a raíz de eso, hace años yo hice una investigación y yo descubrí que, por ejemplo, organizaciones, voy a sacar la Biblia que la traje aquí porque lo voy a compartir algunos textos donde ellos se basan. La organización Luz del Mundo, en mi Biblia, ¿dónde la Organización Luz del Mundo y otras organizaciones misiones cristianas evangélicas, si usan textos donde ellos se basan para de alguna manera enseñar el uso del velo y lo imponen y dicen que eso es un mandamiento que a la Luz del Mundo allá a mí es como lo explicó la hermana Castilla, pero no recuerdo. Sí. ¿Cuál es el texto? Bueno, de hecho, paso a compartirles este texto. El texto donde ellos se basan se encuentra en la primera. Si usted quiere puede buscar la Biblia también. Yo traje la mía, que es la Nueva Versión Internacional. La primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo número 11. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 11. Allí Pablo les dijo a los creyentes en la iglesia en Corinto lo que era la manera como ellos debían conducirse en el culto. Bueno, primera y segunda Corintios, Pablo le habló constantemente a los corintios de cómo ellos debían realizar el culto y cómo era el orden que tenían que tener en el culto. Le habló acerca de las lenguas, le habló acerca de los dones espirituales, acerca de los dones del espíritu, le habló acerca del ministerio que él llevaba a cabo, el origen de su ministerio, por qué lo hacía. Le habló de muchos temas y uno de los temas más recurrentes que Pablo citó en la carta a los Corintios, que él trató en sus cartas a los Corintios, las dos cartas a los Corintios, fue el tema del culto y las cosas que se hacían en el culto, cómo debían ser las cosas que se hacían en el culto. En el capítulo 11 encontramos las instrucciones que Pablo le dio a los Corintios sobre algunas cosas que ellos debían realizar en el culto a Dios. Allí claramente en la primera carta a los Corintios, Pablo le enseñó en el capítulo 11, les recordó a los corintios, porque ellos lo sabían, lo que era el orden que Dios había preestablecido en la iglesia, de acuerdo al orden que Dios había establecido en la creación. El orden que Dios había puesto en la creación era Dios, o sea, Cristo como cabeza de la iglesia, el hombre como cabeza de la mujer y la mujer sujeta al hombre en igualdad con el hombre, porque en Cristo todos somos iguales. El hombre no está por encima de la mujer ni la mujer por encima del hombre, sino que todos somos iguales. No hay esclavo, no hay libre, no hay escita, no hay varón, sino que todos somos iguales, tenemos igualdad en Cristo. Entonces allí en Corintios
Si usted examina el capítulo número 11 de la carta a los Corintios, desde el versículo 1 hasta el versículo número 16, allí se registró lo que fueron las palabras del apóstol Pablo a los creyentes de la Corinto en cuanto al decoro en el culto. Aquí en la Biblia que yo tengo, la Nueva Versión Internacional, tiene como título o subtítulo en el capítulo 11, iniciando el capítulo en el primer versículo, después de que Pablo dijo que lo imitaran a él como él imitaba a Cristo, los traductores de la Nueva Versión Internacional pusieron el título Decoro en el culto. Decoro en el culto se refería a la modestia y a la prudencia y a la decencia y al orden que ellos debían tener según lo que enseñó el apóstol Pablo en el culto. Fíjese que usted lee el capítulo 11 y todas las cartas, la primera y la segunda carta a los Corintios, usted se da cuenta de que Pablo había recibido información de lo que estaba sucediendo en la iglesia en Corinto. Pablo no se encontraba en Corinto cuando él escribió estas cartas. Mas, sin embargo, los colaboradores de Pablo le llevaron la información a Pablo de cómo se encontraba la iglesia en Corinto y cuál era su situación. Y de acuerdo a eso, Pablo les escribió estas palabras y le dijo a ellos que debían hacer todo en orden y con decoro, con decencia. Parece ser que en la iglesia de Corinto habían algunos desórdenes en medio del culto, y por eso fue que Pablo escribió estas palabras, escribió estos textos. Por ejemplo, usted lo puede leer allí en 1 Corintios 11. Específicamente, se puede leer desde el versículo número 1 hasta el versículo 16. Allí Pablo les dijo a los creyentes en la iglesia de Corinto lo que era el orden que Dios había preestablecido para la iglesia, para las congregaciones, para las reuniones, el cual era Cristo como cabeza de todo hombre, el hombre como cabeza de la mujer y la mujer sujeta a la autoridad del hombre. Debido a eso, Pablo les enseñó a los corintios algo que, si por ejemplo se interpreta de forma aislada de lo otro que escribió el apóstol Pablo, de las otras escrituras, se puede llegar a hacer una malinterpretación. Pero yo quiero que usted lea el texto para que usted mismo se dé cuenta de lo que, y usted me comparta su opinión, y después yo le voy a compartir un comentario en 1 Corintios 11 del 1 al 16. Creo que esa es la versión Reina Valera 1960, ¿no? Ok. Sí. 1 Corintios 11. Sí. Te duele las mujeres, ¿no? 11, 1, 2. Sí, 11 del 1 al 16. Vestidura de las mujeres. Ojalá, hermanos, porque en todo vas a acordar de mí, de tener las instrucciones tal como las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y es la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. ¿Es verdad? Si podemos leer completo hasta el versículo 16. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Sí. Pero lo mismo es que si se hubiese tapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra, porque el varón no puede cubrirse la cabeza, pues él es la imagen, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. El velo representa gloria, una gloria escondida, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón
Pero en el Señor, el varón es sin la mujer y la mujer es sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzga a vosotros mismos. Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en el lugar del velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Muy bien. Ahora, la pregunta que surge al leer texto como este es la siguiente. ¿Cree usted, hermano, que ese texto da para que alguien saque o imponga el uso del velo en la mujer? O sea, la interpretación del texto según su punto de vista, ¿cuál es? Bueno, lo que vi allí, los versículos que son antes, dice que el velo es una gloria, que esconde algo. Sí. ¿Sabes? El velo esconde una gloria. Sí, claro. Sí, claro. Pero en cuanto a la mujer, bueno, esta parte que dice que nosotros no somos contenciosos, da como entender que si lo quieres usar, lo usa, y si no, no. Nosotros no tenemos tal costumbre, ¿verdad? Porque fue como algo que escribe el apóstol dirigido a ese espacio en Corintio. No abarca a toda la tierra, pues, se ve como que allí había algo y él quiso enseñar algo en ese espacio, en ese contexto, ¿verdad? No a toda la Biblia, a toda, ¿no? Todas las comunidades de creyentes. Porque dice que si alguno quiere ser concesionado, nosotros no tenemos tal costumbre. O sea, si lo quiere usar, úsalo, y si no, no. Bueno, es lo que yo puedo entender, pues. Porque sí había, me imagino que en ese entonces estaban los de la ley, los maestros, todas estas cosas, y se hacían hincapié como siempre, ¿me entiendes? Buscando pues en qué agarrarse. Porque esto del velo no nace, digo yo, allí en Corintio, en la mujer, sino que es algo que ya viene de mucho antes. Moisés usó velo. ¿Por qué lo usa Moisés cuando desciende de lo alto, cuando estuvo? Dice que para taparse el rostro a causa de la gloria que venía tras él. Entonces el velo así ya procede a algo grande, algo que, ¿me entiendes? Jesucristo también dice que el velo se rasgó, ¿no? Entonces, el velo del templo, y todos ya tienen acceso. Entonces esconde una gloria lo que es el velo. Allí tal vez lo estaban usando de una mala manera, pero en la cultura de la descendencia de Ismael, que son los árabes, ellos se cubren como reverencia. Y hasta ahora se cubren. ¿Por qué se cubren? Si no temen a Dios, sino a Alá, bueno, a su Dios, y fueron enseñando bajo, o sea, imagino que se guían por la ley, pues sí. Se guían por la Torá. ¿Por qué hasta ahora se cubren? Guarda un misterio ese, tienen reverencia, no se dejan ver la cara. Forma parte de su reverencia, de su cultura, a lo sagrado que es para ellos el nombre de Alá, ¿no? Y la ley. Entonces, para mí que estas se cubrían de repente por contiendas, por cosas de hombre, pero estas se cubren porque temen algo. ¿Sabe? Algún temor, ven que, oye, hay que cubrirse. Hay que... De repente que ahí se movía la prostitución, entonces querían mezclar una cosa con otra y no, bueno, entonces sí. ¿Ven? Porque cuando, no sé si cuál fue la que, no recuerdo, cuando la que se cubre con un velo y entonces toma al suegro y se acuesta con el suegro, porque me parece que las prostitutas en ese lugar utilizaban velo, seguramente era para taparse, para no sabe quién es, pues, oye, quién es, no sé, porque viéndole, ¿no? Inclusive cuando ¿cómo es que que tiene las dos hijas y entonces le da la hija mayor a yerno, y después entonces cuando se acuesta con ella dice que no la reconoce porque tenía puesto un velo en la cara, ¿no? Cuando se acuesta con ella.
la Galilea, ¿no? Sí. Entonces es algo sí. que es como que el pelo es como para ocultar algo. Sí. No, entonces de repente que, bueno, de repente sabes que hay muchas, como que hay muchas corrientes, que la gente... Sí. Entonces, según usted, la interpretación del texto es que puede ser Porque, para mira, que el que lo quiera hacer o el que no lo quiera hacer. pudiera hacer eso, ¿ves? O de repente que el apóstol quiso corregir allí un tema doctrinal que estaba errado. Porque es lo que también se puede ver, que el apóstol quiso corregir algo allí que estaba mal. Sí, bueno, fíjese, si usted se mete en internet y busca lo que es el uso del velo en la denominación, por ejemplo, de la Luz del Mundo, ellos van a usar específicamente el versículo número 10, que dice: por esta razón y a causa de los ángeles, la mujer debe llevar sobre la cabeza señal de autoridad. Ese versículo lo han usado la Organización Luz del Mundo y sus iglesias y otras denominaciones cristianas evangélicas para enseñar que la mujer debe llevar sobre su cabeza una señal de autoridad, que en ese caso lo representa el velo. Incluso supe de una denominación cristiana evangélica que era tan estricta en el uso del velo que las mujeres que no usaban velo no permitían que estuvieran en sus congregaciones. Más sin embargo, yo creo que, por ejemplo, cuando hablamos de textos de las escrituras como este y de toda la Biblia, yo parto de la premisa que la Biblia es un libro que no fue creado para que cada quien lo interprete como mejor le parezca. No sé si comparte esa opinión conmigo. La Biblia no fue un libro que Dios lo creó para que cada quien lo interprete a su manera o como mejor le parezca o como lo interpreta cada quien, o a la manera de pensar de cada quien. Creo profundamente que la Biblia tiene una sola interpretación literal correcta, que va de acuerdo al trasfondo histórico, al marco cultural de cada pasaje, de cada texto, de cada tiempo, de cada cultura. Los escritores bíblicos nunca torcieron las escrituras. Los escritores bíblicos, cuando citaban textos de las escrituras, ellos sabían quién lo había escrito, a quién iba dirigido, de a qué temas hablaba, a qué se refería y qué implicaciones tenía. Lo vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando los apóstoles predicaron el Evangelio, ellos citaron textos de las Sagradas Escrituras sin sacarlos de su contexto y le dieron una correcta interpretación, al texto que ellos citaban para enseñarle al pueblo de Israel que Jesús era el perfecto cumplimiento de todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Entonces, fíjese, ellos aquí en el versículo se basan de ese texto de que la mujer, por causa de los ángeles, tiene que llevar sobre su cabeza señal de autoridad. Pero, o sea, la pregunta que surge en medio de todo esto, ¿esos versículos han sido interpretados correctamente? No. Han sido interpretados en su correcto contexto, porque existe algo que se conoce en la interpretación de la Biblia, incluso aquellos que estudian las escrituras. No solamente exigen velo, que si no tienes camisa manga larga, si no te pones la corbata, si tienes bigote, entonces son cosas que van más allá, ¿tú me entiendes? Son cosas que es extra bíblico, son cosas dogmas de hombre. De esta parte que dice acá en Corintios, también se encuentra en Corintios 2:13, dice: y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se le quitará. Porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allá hay libertad. Así es. Entonces, son cosas que encierra algo, pero hay gente que son contenciosas y lo toman y lo aplican de otro modo. Es lo que se puede ver.
Ahora, ¿no deberíamos nosotros estudiar las escrituras y darle una correcta interpretación a cada texto de la Biblia? Claro, es que de hecho, ese es el hecho, porque el mismo apóstol que escribe esta carta, él también le dice a Timoteo que sea celoso de la ley, que sea celoso de lo que fue aprendido por su abuela, por Loia y Eunice, ¿no? O sea, porque hay muchos que tratan de con mala sabiduría o con sagacidad introducir, ¿sabes? Estas cuestiones, estas pequeñas zorras, estas cositas, ¿ves? Y entonces, oye, si no te lo pones, no eres salvo. Si no guardas el día sábado, no eres salvo. Entonces ya tú ves que el velo es que te salva. Y yo he visto, pues, que hay gente que así, pues, que una actividad y está vuelto leña, te pones el velo y puedes pasar para allá. O sea, ellos ven que eso, que lo que te salva es eso. La persona está en pecado, está como sea, no sé qué, y lo mandan para allá. No tiene velo, pero inclusive hay hasta velos en el altar, que de repente el hermano no lo traje, le pasa un especial y cuando agarra uno y se lo pone. ¿Ves? Algo así, pues. Pero son cosas, mano, son cosas. Entonces lo que tenemos que defender la sana doctrina, así como Cristo nos las enseñó, como el Espíritu Santo nos inspiró, ¿me entiendes? Y guiarnos por allí, pues. Fíjese, existe algo que se conoce, yo le iba a comentar hace un momento, en el ámbito de la interpretación bíblica, que es, yo la llamo la autocomplementación de las escrituras. Existe en la Biblia una autocomplementación, una complementación de las escrituras, es decir, la Biblia no es un libro que se contradice, sino que se complementa. Los escritores bíblicos nunca se contradijeron en sus afirmaciones, sino que se complementaron unos con otros. Lo que escribía uno no contradecía lo que escribía el otro, sino que lo complementaba. Los hombres de Dios entendieron, los santos hombres de Dios de la antigüedad entendieron que había una complementación en las Sagradas Escrituras, y así la entendieron y así la comunicaron. Creo, sin mentira ninguna, sin temor a decirlo, que este texto de 1 Corintios 11:10, al igual que muchos textos que usan y los extraen de su contexto original para malinterpretarlos y hacerle decir al texto algo que en realidad no dice. ¿Por qué? Porque ignoran que la escritura se complementa, entonces hacen decirle a la escritura algo que en realidad no dice. Incluso, si esa interpretación contradice otros textos de las escrituras, tiene que estar equivocada. Recuerdo que algo que aprendí fue lo siguiente: si mi interpretación de un texto de las escrituras arroja como resultado una conclusión que niega o contradice otros textos de las escrituras, entonces esa interpretación tiene que estar equivocada, porque la Biblia no se contradice, sino que se complementa. Lo voy a volver a repetir, dice: si la interpretación que hago de un texto de las escrituras niega o contradice otros textos de las escrituras que hablan de ese mismo tema o persona, esa interpretación tiene que estar equivocada. Tendría que borrar todo y empezar de nuevo, porque no se contradicen los textos de las escrituras. Porque yo parto de la premisa de que este texto se contradice con otras escrituras por lo siguiente. Fíjese, en 1 Corintios 14, en el capítulo 14, Pablo dijo lo siguiente: 14:26 al 34, al 35 o al 36, dice 1 Corintios 14:26 al 36. Dice: ¿qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Si se habla en lenguas, que hablen 2 o cuando mucho 3, cada uno por turno, y que alguien interprete. Si no hay intérprete, que guarden silencio en la iglesia, y cada uno para sí mismo y para Dios. En cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3, y que los demás examinen con cuidado lo dicho. Si alguien que está sentado recibe una revelación, el que esté hablando ceda la palabra. Así todos pueden profetizar por turno, para que todos reciban instrucción y aliento. El don de profecía está bajo el control de los profetas, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz.
Como es costumbre en las congregaciones de los creyentes, guarden las mujeres silencio en la iglesia, pues no les está permitido hablar, que estén sumisas como lo establece la ley. Si quieren saber algo, que se lo pregunten en casa a sus esposos, porque no está bien visto que una mujer hable en la iglesia. ¿Acaso la palabra de Dios procedió de ustedes o son ustedes los únicos que la han recibido? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que esto que les escribo es mandato del Señor. Si no lo reconoce, tampoco él será reconocido. Allí en el versículo número 34, Pablo le enseñó algo a los corintios muy importante, y era que las mujeres debían guardar silencio en las iglesias. Les dijo Pablo a los corintios que las mujeres tenían que guardar silencio en la iglesia, que no les estaba permitido hablar, que estuvieran sumisas como lo establecía la ley, que si querían saber algo, que se lo preguntaran en su casa a sus esposos, porque no estaba bien visto que una mujer hablara en la iglesia. Pero antes, en 1 Corintios 11, Pablo está hablando de unas mujeres que en la iglesia ejercían un ministerio de enseñanza, de oración y de profetización. Entonces, ¿a qué nos encontramos aquí? ¿Una contradicción? No, una complementación. ¿Por qué? Porque había mujeres, sí. En Corinto yo leí un libro acerca de, recuerdo cuando estuve en el instituto, estudiamos la carta a los Corintios, la primera y la segunda carta a los Corintios, que se cree que fueron más cartas las que Pablo escribió, pero las que se preservaron en el canon fueron la primera y la segunda carta a los Corintios. Y allá estudiamos la primera y la segunda carta a los Corintios, y uno de los comentarios que usamos de apoyo para estudiar la carta a los Corintios fue un libro escrito por un autor, teólogo, que se llama George Gardiner. Él escribió un libro titulado La catástrofe de Corinto. Con ese y otros comentarios, otros libros, nosotros estudiamos la primera y la segunda carta a los Corintios, y era porque en la iglesia de Corinto estaban sucediendo irregularidades. Pablo lo manifestó en la primera y la segunda carta, y debido a esas irregularidades, Pablo le enseñó a los corintios que debían hacer las cosas con orden, decentemente, en las reuniones, en los cultos. Se ve ahí en las mujeres, en la Santa Cena también se ve que era un desorden. Sí, entonces se cree que en Corinto era una ciudad bastante grande, en Corinto no había una sola comunidad de creyentes. Se cree que en Corinto habían varias comunidades de creyentes, y en esas comunidades de creyentes había mujeres ejerciendo el liderazgo de la iglesia. Había mujeres que habían tomado el liderazgo de la iglesia, y ellas eran las que llevaban a cabo la profetización, la oración y la enseñanza en la iglesia. Pero obviamente Pablo manifestó aquí que eso era una excepción a la regla. ¿Por qué era una excepción a la regla? Porque las escrituras no se contradicen, y la regla que había establecido Pablo y los apóstoles en todas las iglesias era que la mujer tenía que estar en silencio. Entonces, lo que se planteó en el capítulo número 11 de mujeres ejerciendo un ministerio de enseñanza y profetización fue una excepción a la regla. Por eso fue que Pablo les dijo a las mujeres que debía llevar sobre su cabeza un velo, porque el velo no era algo impositivo, ni era que las mujeres tenían que usar el velo por simplemente usarlo, sino que el velo era una señal que indicaba que esa mujer no se estaba rebelando contra el orden establecido por Dios, sino que ella se sujetaba al orden establecido por los apóstoles. El velo era una señal que indicaba que la mujer se sujetaba a lo que le habían enseñado los apóstoles, y el orden de los apóstoles en todas las congregaciones, en todas las iglesias, era que la mujer debía guardar silencio en la congregación, estar sumisa a sus esposos. Pero encontramos a comunidades de creyentes en la iglesia de Corinto con mujeres ejerciendo el liderazgo en la iglesia. ¿Era eso algo normal? Era una irregularidad, y por eso Pablo hizo una excepción a la regla. Hay un dicho que dice que toda regla tiene una excepción, y es verdad, es así, lo vemos aquí en la escritura. El caso de mujeres ejerciendo el ministerio de profetización, de enseñando en la iglesia, ejerciendo el liderazgo en la iglesia, se vio en la iglesia del primer siglo, en las comunidades de creyentes en la iglesia de Corinto, en la ciudad de Corinto. Claro, aunque no fuese, Débora ejercía, ¿no? Sí, Débora. Claro, incluso se vio en el pasado. Sí. Pero esas mujeres tenían que llevar una señal de duelo, porque eso era una excepción
¿Por qué se cree que esas mujeres estaban llevando a cabo ese ministerio de liderazgo en las iglesias, en esas comunidades de Corinto? Se cree que por falta de liderazgo masculino, esas mujeres tuvieron que tomar el liderazgo. El servicio a Dios no se podía detener, no se podía detener el culto. Entonces, por falta de liderazgo masculino, las mujeres asumieron el liderazgo que debían llevar hombres masculinos. Y estaban enseñando la palabra, estaban ejerciendo el ministerio de profetización y de enseñanza, de oración. Eran las que oraban y estaban al frente del púlpito y la congregación. Por eso Pablo les mandó a esas mujeres que usaran un velo, para que ellas indicaran exteriormente, dieran la señal de que ellas no se estaban rebelando contra el orden establecido por los apóstoles, sino que se estaban sometiendo a lo que ellos establecían, y que eso era una excepción a la regla. ¿Por qué era una excepción? Porque Pablo dijo claramente en el texto que acabamos de leer, 1 Corintios 14:34, guarden las mujeres silencio en la iglesia, pues no les está permitido hablar, que estén sumisas como lo establece la ley. Si quieren saber algo, que se lo pregunten en casa a sus esposos, porque no está bien visto que una mujer hable en la iglesia. Ese era el orden que los apóstoles habían preestablecido para todas las iglesias, que la mujer guardara silencio. El hecho de encontrar a mujeres sirviendo y ejerciendo el liderazgo en la iglesia era una irregularidad, era una excepción. Fue una excepción que Dios mismo permitió. Dios permitió que las mujeres llevaran a cabo ese liderazgo porque el culto no se podía detener. ¿Y cuál era la condición con la cual esas mujeres tenían que enseñar, llevar ese ministerio? Que usaran el velo. Una señal. Que era una señal de autoridad, de que ellas no se estaban rebelando contra lo que habían establecido los apóstoles, sino que se mantenían sumisas y que estaban en esa condición por falta de liderazgo masculino. ¿Cómo yo sé que esta interpretación es correcta? ¿Por qué yo llego a la conclusión de que mi interpretación, mi exégesis es correcta? Bueno, le hablé acerca de la complementación de las escrituras y que las escrituras se complementan entre ellas. Y el hecho de que Pablo le haya ordenado a mujeres que estaban ejerciendo el liderazgo en la iglesia de Corinto que usaran el velo no quiere decir que la mujer tiene que usar el velo en todas las congregaciones. O que la mujer, incluso la mujer puede profetizar sin velo. Se lo voy a mostrar, mire, si quiere usted me puede acompañar a un texto en los Hechos Apóstoles. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2, quedó registrado que en el día de Pentecostés, siempre que cito el capítulo número 2 del libro de los Hechos, me es imperante recordar que la Biblia no menciona la palabra pentecostal, sino que habla del día de Pentecostés, que era la fiesta de las semanas. Sí. Empezaba la cosecha, llevaban el primer fruto de las cosechas al sacerdote. A partir de ese momento contaban 50 días, 5 semanas, y empezaban la celebración de la fiesta de las semanas, en la cual traían las primicias de las cosechas, tenían que llevarle distintas ofrendas a los sacerdotes, distintas diezmos, ofrendas a los sacerdotes. Esa era la celebración judía, una celebración que se había hecho, una conmemoración de carácter internacional, debido a que a Roma le había otorgado el privilegio a los judíos. Se me acabaron, papá. Debido a que Roma le había otorgado el privilegio a los judíos, específicamente a los fariseos, porque el Estado de Roma le había otorgado el privilegio a los fariseos, que era la religión oficialmente reconocida por el Estado de Roma, que promovieran el judaísmo por todo el mundo. Entonces, promovieron el judaísmo por todo el mundo, tanto así que las festividades judías se hicieron una conmemoración de carácter internacional. De tal manera que cuando los judíos celebraban sus conmemoraciones, sus fiestas, era un evento internacional. Todas las personas de diferentes países visitaban Israel, visitaban la ciudad de Jerusalén para participar con ellos en esa celebración. El día de Pentecostés se encontraban allí en Jerusalén visitando a Jerusalén. Tenía muchos temporadistas, visitantes de otros países, de otras culturas, de otros turistas, de otras lenguas, de otras culturas. Y ese día vino el Espíritu Santo sobre los creyentes y les repartió lenguas repartidas como de fuego.
se refería a la instantaneidad en la cual él le repartió, el Espíritu Santo le repartió a los creyentes la capacidad de hablar en diferentes idiomas sin haberlos estudiado. Y eran idiomas reconocidos. ¿Por qué eran idiomas reconocidos? Porque disculpan. Cuando se Nimrod, cazador poderoso delante de Jehová, hagamos una torre, va a ver que llega al cielo y que no sé qué y todas estas cosas. Ahí había una sola lengua en aquel entonces. Dios dice que descendamos y confundamos la lengua, ¿no? Y fueron por si fuéramos esparcidos. ¿Ve? Dios mandó a que se llenaran la tierra. Sí, por si fuéramos, ¿no? Era como que se quería. Como es una ciudad aquí, lo vamos a quedar aquí, más para ningún lado, en este valle. Y Dios confunde la lengua. Y entonces, oye, y ahora queda a mitad de camino. Los esparce, ¿no? Fueron esparcidos allí en ese momento, en el Antiguo Testamento. Pero en la nueva ley, con la gracia, esto de ahí en esa fiesta del Pentecostés se ve como que un reencuentro o una reunión. Porque desde entonces no se hablaba, no se escuchó que hablaban en lengua ni nada. Fueron esparcidos toda esta gente por la ¿entiendes? Por allí dice que todos se juntaron. Tal vez toda esta gente que fueron esparcidos allá, aquí fueron juntados nuevamente y escucharon nuevamente las maravillas de Dios, ¿verdad? O sea, escucharon las lenguas. Oye, ¿qué es esto? Porque si allá fueron esparcidos, ahí escucharon otra vez esto, o sea, como que una promesa que Dios le promete, ciertamente va a haber redundancia, pero en sus propias lenguas. En sus propias lenguas se ve que era que ¿me entiendes? Que les habló, porque todos entendían. No hay un caro intérprete. ¿Qué es lo que dice? Nosotros te entendemos lo que hablamos, entendían. Y no eran ¿sabes? Unas 4 personas que había gente de todas partes del mundo allí juntos, ¿verdad? Entonces fue para Jesucristo hacer notar la promesa que había hecho. Yo no los dejo huérfanos, y aquí yo les enviaré el Consolador. ¿Ves? Porque, oye, eso fue un evento maravilloso. Sí. Ahora bien, mira esta parte. La gente que quieren darse a conocer como movimiento pentecostal, ellos lo que están diciendo es que en ellos está el Espíritu de Dios y que hablan en lengua y que hacen bulla, que no sé qué. Es lo que yo veo, ¿me entiendo? Somos pentecostales hasta los huesos. Sí. Entonces tampoco. Yo una vez un estudio de hecho en La Luz del Mundo sobre esa parte de lo pentecostal. Sí. Lo que no ni siquiera pentecostal, del Pentecostés. Yo di un estudio allí. Y porque entonces la gente quiere como que son pesados, soy pentecostal, soy cristiano evangélico, pentecostal, están como los católicos, soy romano y no sé qué, y soy aquello, y a las final no saben ni quiénes son. Yo soy de Cristo, es lo que yo puedo, yo soy de Cristo, yo no soy porque ando como que soy de Cristo, soy cristiano, porque somos cristianos, es lo que tenemos que decir, como se empezó a llamar a la primera gente cristiana. Pero entonces soy cristiano y soy pentecostal, o sea, entonces soy cristiano y también soy de los apóstoles, es lo que se ve, pues la gente no analiza, ¿entiendes? Tú estuviste en ese movimiento, tú estuviste allí, tú estuviste en ese evento. No, porque mi iglesia nació desde ese momento, nació mi iglesia, y entonces le puse pentecostal, no es la broma, algo así. Pero bueno. Fíjese, retomando el tema del uso del velo, que era a lo que me refería, vemos aquí en Pentecostés, en Hechos 2, que llegó el Espíritu Santo, le repartió lenguas como de fuego, las personas que estaban y podían escuchar en su propia lengua cómo hablaban fluidamente los creyentes, debido a que el Espíritu Santo le había repartido a los creyentes la capacidad de hablar en otros diferentes idiomas que nunca los habían estudiado. Y Pedro se levantó, habían algunas personas que mientras escuchaban a los creyentes hablar, llegaron a la conclusión de que los creyentes estaban borrachos, se burlaban de los creyentes, y llegaron a la conclusión, empezaron a blasfemar, a vociferar cualquier cantidad de burlas, insolencias en contra de los creyentes. Pedro, debido a eso, se levantó y hizo una explicación, se levantó, se puso de pie y pasó a explicarle, hizo una explicación y citó varias profecías del Antiguo Testamento, y una de las que citó fue la siguiente. Voy a leer en Hechos 2,
2, del 14 al 18. Dice: entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello: compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como suponen ustedes, apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es que lo que anunció el profeta Joel: sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Y escuche esto, por favor: los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. Pero fíjese, voy a volver a leer el versículo 17 para que hagamos un correcto entendimiento e interpretación de este texto. Dice: sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre ¿quién? Sobre todo el género humano, todas las naciones, personas de toda cultura, época y nación. Los hijos y las hijas de esas personas de toda nación profetizarán, tendrán visiones los sueños, y los ancianos sueños. Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. Versículo 18 dice: en esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas, ahora sí Israel, y profetizarán. Veníamos hablando del tema del velo, y aquí había una profecía que cuando el Espíritu Santo viniera sobre todo el género humano, las hijas y los hijos de los hombres profetizarían. Pero en esas culturas no usan velo. En esas culturas no se usa el velo. Entonces, encontramos aquí que Dios profetizó por medio de su profeta que mujeres profetizarían sin velo. Y en esos días derramaría Dios su espíritu aún sobre sus siervos y siervas, entre la nación de Israel, entre los judíos, y profetizarán, dice, siervos y siervas, y profetizarán sin necesidad de usar ningún velo. ¿Por qué? Porque el género, sobre todo el género humano, implica todas las naciones, y hay culturas incluso en la cual usar un velo en una mujer es algo prohibido. Hay culturas en las que para que una mujer use un velo es prohibido, como hay culturas que se lo imponen, se lo exigen. Entonces, las hijas de las naciones profetizarían, tendrían visiones los jóvenes y sueños los ancianos, y no habría necesidad de usar ningún velo. No habría necesidad de usar ningún velo. Entonces, este texto se complementa con los otros textos que hemos citado, ¿verdad que sí? Haciendo una correcta exégesis, una correcta interpretación de la Escritura, y vemos entonces que el uso del velo, imponer el uso del velo, por eso es que yo parto de la premisa de que es una enseñanza errada, equivocada. La mujer puede llevar a cabo un ministerio de profetización en medio de la iglesia, aún sin usar el velo. La mujer puede enseñar, puede profetizar sin usar el velo. La mujer lo que tiene que estar en la iglesia es en silencio, sujeta a la autoridad masculina, la autoridad de los líderes masculinos que hay en la iglesia. Pero la mujer perfectamente, no en la iglesia, sino en una charla, en una reunión. Yo asistí una vez a una charla exhortativa dada por una mujer, una conferencia de mujeres. Allí la mujer puede ejercer un ministerio de oración, profetización, enseñanza. El profeta habla a la congregación para exhortación, consolación y edificación. Esa es la función del profeta. Esos son los verdaderos profetas hoy día, los que hablan a la iglesia para exhortación, consolación y edificación. La mujer también puede hablar a la iglesia para consolación, exhortación y edificación. Puede ejercer un ministerio de profetización. Más sin embargo, no en la iglesia, sino en la iglesia tiene que estar en silencio, sujeta a la autoridad del hombre, pero la mujer perfectamente puede, sin necesidad de usar ningún velo. Las hijas de los hombres del género humano profetizarían. Ellas no llevarían sobre ellas ningún velo, porque el género humano no va a usar el velo. En todo el género humano no se va a usar el velo. Entonces, estos textos que han sido interpretados correctamente, creo yo, en su contexto, arrojan como resultado de que esa interpretación de que se le imponga a una mujer el uso del velo tiene que estar equivocada, tiene que ser un error. ¿Por qué? Porque se extrae un texto
se toma un versículo así de la Biblia, se saca de su contexto y se le da un sentido que no armoniza con las otras escrituras. Mire, si cuando usted estudia hermenéutica, usted sabe que uno de los principios de interpretación bíblica es la complementación de las escrituras. Un texto y su interpretación no puede contradecir a otro de las escrituras, porque la escritura no se contradice, se complementa. ¿Entiende? Claro, por eso es que uno, cuando lee los evangelios, ve que uno complementa al otro y así. Son complementativos. Claro. Sí, son complementarios. La gente dice, yo no entiendo esto porque te repite. No, sino que es para afianzar, para confirmar, para complementar lo que estás leyendo, para que haya una armonía en ello. Sí, y yo creo que cuando, por ejemplo, encontramos interpretaciones que se salen de este principio, tienen que ser interpretaciones equivocadas. No sé usted, yo llego a la conclusión de que esas interpretaciones tienen que ser equivocadas, porque si evades el principio de la armonía que hay en las escrituras, de la autocomplementación, un pastor lo llamaba la Biblia se interpreta ella misma, decía, la Biblia se interpreta ella misma, se refería a la autocomplementación de las escrituras. Pero cuando se va de ese principio, se le puede decir a un texto, se le puede hacer decir a un texto de la Biblia que en realidad algo no dice o no era lo que querían decir los escritores originales. Se le puede hacer decir a la escritura algo que en realidad ni siquiera, algo descabellado. Es lo que se conoce como tergiversar el texto. Una tergiversación del texto, o sea, saco un versículo, o como la tradición que hay de que cierro la Biblia y la abro y donde caiga el primer texto que lea, ese es una tergiversación. Porque hay que estudiar, meterte con el espíritu, porque estas palabras son espíritu para que el Señor, o si vas a un tema, entonces que sea entonces sistemáticamente. Sistemáticamente, para claro. No esa ensalada de aquí y de allá. Así es. Porque hay mucha gente que tal vez que no se prepara o que quiere, si esto es tan sencillo, hay mucha gente que trata de cautivar con lo que predica, trata de persuadir, o mientras más tiempo pasa dando gritos o hablando, es como que es un tremendo predicador. Mira, Jesucristo hablaba con parábolas, hablaba con cosas cotidianas, cosas fáciles de entender, de digerir. Con un sentido lógico y coherente de lo que estaba diciendo. Y con ánimo, con intención de que la gente, con el sentido de que la gente fuera salva a través del mensaje. Así es. Igual el apóstol llegó a decir que él venía predicando con una sabiduría no humana, ¿sabes? Sino dada por Dios, sabiduría que viene de lo alto, que es primeramente público, estas cosas. Aunque con toda la sabiduría que había aprendido bajo la falda de Gamaliel, podía persuadir a una multitud, pero él no fue a ninguno de la gente que le dio sus mensajes con esta sabiduría, ¿verdad? Jesucristo, cuando le llevan a aquella mujer que fue sorprendida en adulterio, él escribió en tierra, estaba callado. La predicación fue: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. A la mujer, vete, no peques más. ¿Cuánto tiempo le pudo haber llevado a Jesucristo en decirle a la mujer, vete y no peques más? Le tuvo que dar toda la retórica, toda la hermenéutica, toda el exégesis, todo lo que pueda tener la teología para decirle eso, ¿me entiendes? Ese consejo, porque después es un consejo, vete y no peques más. Pero hoy en día a la gente le parece bien, está mala la teología, la hermenéutica, da un discurso, pero con toda la humildad, ¿me entiendes? Con toda. Cuando yo prefiero decir 5 palabras, que la gente entienda, pues Cristo te ama. Sí, claro. Porque mira lo que pasa. De repente, muchos teólogos, muchas cosas, y a la hora de decirle a una persona, Cristo te salva, que es tan sencillo, no saben cómo entrar. Yo eso te lo digo con base. Eso sucede. Fue un amigo que, de hecho, que estudió teología, y él decía, cuando yo iba a evangelizar, yo no sabía cómo decirle a una persona, Dios te bendiga, Cristo te ama. No, porque la gente quiere aplicar todo como aprende, ¿me entiendes? De repente quiere meterle la Biblia un solo golpe a alguien. ¿Tú me entiendes? No te va a entender. No, eso no es así.
Y pues cuando él decía, cuando es tan sencillo decirle a alguien te amo. Sí, sí. ¿Ves? Sí. Entonces, es sencillo, como le dijo el Señor a Nicodemo. Sí. Tienes que nacer de nuevo. Es sencillo. ¿Y cómo es esto que yo soy maestro de ley? No entiendes. Sí. Y si es un maestro, Jesucristo también con el grado de rabí, de maestro, pudieron, vamos a tener un diálogo y vamos a hablar de tú me vas a hablar a mí de toda la ley de Moisés, de todo lo que usted conoce, bueno, yo te voy a hablar de Dios, del cielo, pero entonces como no iban, tienes que entender el nuevo, porque si estas cosas terrenales tú no las entiendes, ¿ves? Entonces para no caer en esa contienda, eso lo tienes que hacer de nuevo. ¿Cuánto tiempo tú crees que pudo haber durado? Entonces, así de ese modo que yo le he dicho a Dios, a Jesucristo, Señor, yo quiero hablar de ti. Enséñame a hablar de ti, de tu sana doctrina. Y que la gente entienda, entiéndelo, lo que tú puedas poner en mi boca. Que sea sencillo, que sea corto, pero que la gente llegue, pues. Porque cuando dice Jesucristo que si no nos hacemos como niños, no vamos a heredar el reino de Dios. Bien, si yo voy a... Pero al mismo tiempo dice Pablo, dejando lo que es de niño, sí, prosigamos adelante. Ajá. Claro. Sí, claro, también. Pero hablaba Pablo de que los creyentes no vayamos a permanecer todo el tiempo como niños, sino avanzar hacia una madurez espiritual. Sí. Y Hebreos dice, porque debiendo ser ya maestros, aunque Santiago después dice, hermano, no se hagan maestros, o sea, debemos ser maestros constituidos por Dios y no hacernos maestros a nosotros mismos. Sí. No hagan maestros, claro, aunque debemos ser ya, después que, por ejemplo, un creyente, yo soy de los que opina que tiene 10, 15 años en la fe, ya es para que esté enseñándole a otros una palabra. Sí. Pero ¿a qué te quiero decir con esto? O sea, si yo voy a evangelizar a un niño, yo busco las palabras más acordes, agradables o al nivel de ese niño para hablarle de Jesucristo. Sí, claro. También es lo que quiero decirte, o sea, que si yo voy a hablarle cosas muy profundas, este niño no me va a entender. O sea, yo puedo, mira, desde el principio aquí yo esto y llego al Apocalipsis. Entonces si yo capto su atención en 5 minutos, oye papi, yo creo los pajaritos, mira, creo el río, creo la luna, esto lo hizo Dios en 7 días, algo así, algo para no. Oye, pero si yo voy a meter, ¿me entiendes? Claro. Así Dios no habla, así Dios no habla. Sí, fue la estrategia que usó Pablo cuando él fue a predicarle a los corintios, precisamente, y fue cuando él le dijo a los romanos que él, y a los corintios también se lo he dicho, que él se había hecho a los romanos para ganar a los romanos, a los corintios para ganar a los corintios, a los esclavos para ganar a los esclavos, y así se había convertido, no era que se había convertido al mundo, sino que él había adaptado la manera de comunicación para llevar el mensaje a esa cultura, a ese ambiente específico en particular. Sí. Bueno. ¿Cómo está? Te había hecho así. Entonces es un tema, en cuanto al velo es un tema. Sí, yo creo que en realidad mi opinión particular es que surge como consecuencia de una interpretación equivocada de las escrituras desde mi punto de vista, porque evade el principio de la autocomplementación de las escrituras. Y cómo va a ser que una mujer no pueda profetizar sin velo. Si las hijas y los hijos de ustedes profetizarán. Lo enseñó el apóstol Pedro. Claro, Pedro no está hablando de un cumplimiento literal de esa profecía o con un cumplimiento cabal de toda esa profecía. Esa profecía se estaba cumpliendo en ese momento en parte. Porque después cuando dice que derramaré fuego y habrá la luna se convertirá roja y todo eso, eso no se ha cumplido todavía. Todavía no estamos en el periodo de la gran tribulación. No ha llegado ese momento. Mas sin embargo, creo que en la parte de que Dios derramaría el Espíritu sobre los creyentes, eso sí se cumplió. Esa parte se cumplió. Y sus hijos profetizarían. Los hijos de todo el género humano profetizarían. Hijos e hijas, sí. Sí profetizarían, sí se cumplió. Porque Dios estableció para edificar a la iglesia, primeramente puso los servicios eclesiásticos en la iglesia. Primeramente puso Dios en la iglesia, primero los apóstoles, profetas, los que hacen milagros, los que sanan.
pastores y maestros, o pastor maestro. Entonces, los servicios eclesiásticos, los ministerios en la iglesia están definidos en la palabra de Dios, y le dio Dios a la iglesia apóstoles y profetas para edificar a la iglesia de Dios. Los apóstoles echaron el fundamento, y sobre ese fundamento nosotros estamos construyendo nuestra vida cristiana. Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, el cual ya quedó escrito aquí en las páginas de la Biblia. El fundamento ya se echó. No se puede echar otro fundamento que el que está puesto, que el cual es Jesucristo. Claro, y la enseñanza que Él les transmitió a sus apóstoles y profetas. Sí, por eso fue que una vez yo estaba conversando con un hermano. De hecho, podríamos decir más bien así. Sí. ¿Sabes? Que somos más bien de esa corriente, o sea, cristianos, sí, o una iglesia apostólica y profética, o sea, estamos fundados bajo esta línea. Bajo la doctrina de los apóstoles. Sí, bajo la doctrina de los apóstoles y profetas. Aunque una vez tuve la oportunidad de conversar con un apóstol pentecostal. Este señor, mire, fíjese, hermano, fíjese esto. El Señor me decía a mí que era apóstol. Y yo le dije, vaya, pero ¿cómo va a ser? Porque yo tengo entendido que los apóstoles fueron 12, menos Judas, y después eligieron a Matías, y después Dios agregó al apóstol Pablo a la iglesia, debido a que habían martirizado a otros apóstoles y para llevar el evangelio a los gentiles. Y esos apóstoles estuvieron y vieron directamente al Señor Jesucristo, fueron testigos oculares del Señor Jesucristo. Lo tocaron, ¿no? Sí, como lo dijo Juan en su carta universal, en la primera carta universal de San Juan, lo que hemos visto, lo que tocaron nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y les testificamos porque los vimos, los tocamos, me recosté sobre su pecho, Juan. Vaya, los apóstoles eran aquellos que tuvieron contacto visual con el Señor Jesucristo. ¿Cómo vas a decir? O sea, ¿tú viste al Señor Jesucristo? No, que yo fui ungido y él dice que le impusieron las manos en un presbiterio, una confederación, en un presbiterio le impuso las manos y fue ordenado y ungido. Él era ungido, yo le dije que eso no tenía ningún fundamento escritural, que eso no tenía ninguna base bíblica, que hoy en día no hay apóstoles. Los apóstoles Dios se los dio a las iglesias para que establecieran el fundamento. Lo dijo Pablo en Efesios, edificados sobre el fundamento de los profetas y apóstoles, sobre el fundamento que ellos echaron, que ellos establecieron. Lo que ellos son dones. Sí, claro, dones. Sí, pero incluso el apóstol fue un don en su momento, pero yo soy de los que cree que el Espíritu Santo repartió algunos dones y después otro no los repartió como quiso, y después otro simplemente con el pasar del tiempo, como ese don y el propósito que lo acompañaba se cumplió, ya no lo siguió repartiendo. El don de apóstol es lo mismo, sucede lo mismo con el don de apóstol. Lo dio a los apóstoles para que echaran el fundamento, y una vez que ya se echó el fundamento, selló la Biblia, selló el canon de las Escrituras, no hay nuevas revelaciones, selló la Biblia, el canon de las Escrituras, tenemos la palabra de Dios. Lo que Dios quiso comunicar hoy y lo que Dios querrá comunicar en el futuro lo escribió hace años y ya lo plasmó y lo escribió y lo selló en las páginas de la Biblia, de la palabra de Dios. Tenemos la profecía más cercana. Tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Entonces, si la Biblia es la palabra de Dios, no se le debe añadir más nada. Incluso Juan lo dijo en Apocalipsis, que si alguno le añadía palabras a ese libro, Dios añadiría sobre esa persona las plagas que estaban escritas en ese libro, y que si alguno le quitaba palabras a ese libro, cosa que han hecho los testigos de Jehová, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad. Entonces, con eso los escritores bíblicos marcaban y enseñaban que las escrituras están completas y que era el fundamento que iba a edificar la iglesia por toda la era cristiana. Pablo, los apóstoles, Pedro dijo que yo procuraré que ustedes sean
conscientes de estas cosas. ¿Y cómo él iba a procurar de que los creyentes fueran conscientes de lo que él está diciendo? Porque lo estaba escribiendo y Dios iba a preservar su palabra. Hubo gente que murió por este libro. Muchísima gente murió por estas palabras. Este no es un libro cualquiera, este es un libro sagrado. Entonces, ¿cómo vas a venir y me vas a decir tú a mí que eres un apóstol de Jesucristo, que te ungieron, con la autoridad incluso de porque ellos creían que él tenía la autoridad de impedirle a una persona que llegara a entrar al reino de Dios? Imagínense, o sea, él dijo que él tenía la autoridad para de alguna manera pronunciar una maldición sobre una persona, para evitar que esa persona recibiera la bendición de Dios. Yo le dije que me lo comprobara con las escrituras, me enseñó algunos textos y le mostré que esos textos están mal interpretados. Este señor se encolerizó. Mire, hermano, ese señor se encolerizó, incluso llegó a pronunciar sobre mí, llegó a pronunciar y a vociferar sobre mi persona incluso una cantidad de hasta maldición. Sí, Señor, te reprendo, Satanás, que tienes el demonio, que esto, que lo otro. Sí, sobre mí, un apóstol pentecostal. Te reprendo, que tienes el demonio, el espíritu de no sé quién, de contención, de esto, de lo otro, que claro que sí. Y hasta maldiciones pronunció sobre mí. Por eso lamentablemente dejé de asistir a las reuniones pentecostales, porque he vivido experiencias tan negativas en ese contexto que de verdad no, para mí no. Una vez me invitaron a una campaña donde el Señor me pusieron en la primera fila. Recuerdo que eso fue aquí en la placita, me pusieron habían puesto una tarima y había llovido. Y era de tal, el que estaban esperando, que venía de Valencia, un predicador, un evangelista internacional. Era de tal popularidad que había llovido y secaron la tarima. Para que la tarima estuviera seca, cuando él llegara secaron la tarima que estaba allí. Y a mí me pusieron adelante en la primera fila con otros pastores. Mire, mi hermano. Me dijeron, no, siéntese aquí, mi hermano, aquí en la primera fila. Me senté allí. Cuando llegó ese señor, lo habían esperado durante horas. Se paró allí y empezó allí. Wow, mire, me tuve que ir, hermano. Me fui, de verdad. Al día siguiente, algunos hermanos me preguntaron. Reconozco, sí, que algunos, de alguna manera, les dije algo que no era cierto, que le dije que me había ido porque me dolía la cabeza, pero en realidad me había ido porque no estaba de acuerdo con lo que ese señor estaba diciendo allí. Llegó y allí se puso y gloria, 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 grita. Sí, wow, eso fue una cosa tremenda. Yo me fui. Me preguntaron, ¿por qué te fuiste? Y dije, no. Después le expliqué a cada uno de los hermanos que me preguntaron. Le dije, no, pero es que yo no, lamentablemente yo, algo así no voy a asistir, porque primero que a mí no me gusta la emoción que yo experimento, la experimento en el entretenimiento natural, no así con las cosas de Dios. O sea, ¿para qué yo voy a tener un emocionalismo, un sensacionalismo y una gritería en las cosas de Dios, en el servicio de Dios, algo que es para mí tan sagrado? Sí, eso lo puedo hacer yo en el mundo, en cualquier cosa que esté haciendo en una actividad mundial, no en el servicio a Dios. ¿Entiendes? Por eso fue que lamentablemente no estuve de acuerdo con eso, y de ahí en adelante hay un hermano que me dice, a Gerson de verdad no lo invitemos porque no va a ir. No, hermano, no es nada por nada, pero es que él no va a asistir porque él no le gusta eso, pues. Forma parte de esa manera como entendemos las escrituras, porque ¿dónde vemos a Cristo? Lo vemos en la escritura, y en la escritura es en la cual tenemos comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pero esto se debe específicamente a que son enseñanzas que vienen de arriba, desde la cumbre de una organización. Vienen desde la cumbre de una organización, se les enseña a los miembros de esa organización y ellos están obligados lamentablemente a enseñarlo. Sí, porque es algo impuesto. Sí, impuesto desde la... ¿sabe? Igual, no solamente el velo, sino, o sea, alguien que quiere captar pastores para ponerlo bajo un cuidado de algo y bajo te rige por esta línea.
Yo he estado también en cosas así. Y después que veo y dije, oye, pero esto no encaja con lo que habla la Biblia, ¿no? Inclusive en cuanto a los dones dados por hombres. Y no solamente eso, sino que tiene la capacidad de cambiar de así, de días en cada reunión pastoral. Ya hoy no eres apóstol, ya hoy eres profeta, ya hoy no eres, entonces, y vendiendo dones, vendiendo carne, ¿sabes? Y entonces, después Dios te pasa para que veas. Y organizaciones poderosas, Poderosísimas, involucran también gente de la ley, o sea, abogados, policías, gente penal. Entonces, muchas relaciones, muchas ramificaciones. Sí. Entonces, si tú tratas de confrontarlo, te intimidan, ¿sabes? Sí. Ahora, yo me di cuenta ahora que de algo así. Entonces esos son lobos rapaces que toman la palabra como fuente de ganancia. Y no solamente eso, fundan un instituto, le meten 4 mentiras a alguien, te gradúan, esto cuesta tanto. Cada reunión que va, las clases cuesta tanto. Entonces, claro, no está mal pagarla el estudio, porque ya tú ves que las cosas se vuelven un negocio. Sí. Vender Biblia, tal vez tratados, libros para niños. Entonces, pero ya tú ves que está haciendo ruido, que no está. Entonces así tú te abres, pues. No contiendes porque como sientes que el fundador de la institución tiene bajo su mando a gente de mucho poder económico, económico, mucha influencia también, política, social, y policías, abogados. Entonces forma algo poderoso que tú, y cómo no puedes luchar contra eso. Entonces lo que hace es que te abre, porque me entiendes, ves y observaste y ya sabes ver mal y se aparta, ¿ves? Entonces, tal cual. Cuando se te trata de imponer algo que tú no quieres, este es un revelado, no sé qué. Sí, y no se trata de algo que no querramos, se trata de algo que estamos estudiando, claro, y estamos llegando a la conclusión de que no es Biblia. Claro, choca con eso. Sí. Entonces, no, mira, que te vende un carnet, que tienes que estudiar tantos años para ser apóstol, no sé qué, para ser un pastor. Y yo dije, pero lo que yo tengo, lo tengo de Dios. Los dones que dio el Espíritu lo dio como Él quiso. Si Él lo dio, cuando Jesucristo dice que vengan y coman gratuitamente, esto es gratis. ¿Ven? Inclusive cuando va Jesús que quiso comprarle el apóstol, no. Sí. ¿Sabes? No, entonces algo así, se quiere como un negocio, se quiere mover algo. Sí. Entonces si ves que Dios te está sanando a alguien, o la persona endemoniada recibiendo liberación a través de ti, quieren hacer un negocio con eso. O llaman al evangelista amazonado de tal parte, que ya tiene una cierta comunidad que lo sigue por las redes, o que la gente está sonado por la radio, hay que traerlo, un negocio. Traemos a aquel de Puerto Rico, que oye, es muy movido, lo metemos aquí, no sé, en la parte más grande de Camatagua, o en Caracas, la parte más, no sé, tanto por entrada, ¿entiendes? Tanto por entrada, ya es un negocio. Tanto le queda al que predica y tanto a nosotros que hicimos el evento. Sí, un lucro completamente, sí. Entonces cuando tú ves eso, dices, oye, esto no. Cuando nada más fue ante el profeta, le dio un poco de luz, un poco de broma, un poco de regalo, presente, camello lleno de tantas cosas, y se queda salvar a verlo. Dile que se bañe en ese río, que se sume ahí 7 veces. No salió, ¿sabes? No salió a... Sí, vale, ¿qué me traíste? No, bueno, entonces me vas a eso y yo te voy a sanar, ¿no? Entonces, sí, así lo hicieron los profetas, ¿ves? Inclusive, Jesucristo cuando sanaba a alguien, no se lo digas a nadie. Y buscaba ni fama ni gloria entre hombres, ¿no? ¿Sabes? Como que trata de que nadie sepa de que lo hizo, no sé. Sí. No era que él hacía las cosas en oculto o ocultamente, sino que él hacía las cosas de corazón para beneficiar a las personas en realidad de corazón, y no para él multiplicar su fama o buscar gloria humana. Sí. Y entonces, si lo hizo Jesucristo, él nos cobra, más de lo mismo. O sea, criticas a los pentecostales, criticas a aquellos, a los católicos, a los testigos de Jehová,
a los carismáticos, y en sí la estructura de su organización es lo mismo. O sea, un monopolio, aunque ellos digan que no, no existe ningún monopolio, sí existe un monopolio. Pero es que, mira lo que pasa, cuando dice que Jesucristo quita la viga del ojo, o sea, quita la viga, pues. Cuando tú tienes una viga, pasa a resultar que la paja que tiene tu prójimo hace más peso que la viga que tienes tú. ¿Ves? Sí. Eso es así. Sí, sin duda. Entonces no te deja ver, y yo estoy en lo correcto, pero yo estoy viendo que tienes una viga. No, yo no tengo nada. Y te atraviesa el ojo y la tienes ahí. Pero entonces que tiene una pajita que hay que abrirle para verse, y entonces es más, entonces hace más peso eso que ni siquiera se ve. Entonces sí pasa. Sí. La gente como está tan estructurada, que no sé qué, lo fundó tal apóstol, lo fundó no sé, tal hombre tan famoso, tan reconocido, tan popular, tan querido. Sí. Como él lo dijo, es así, no lo cambia nadie, es así. Sí. Y así, ¿me entiendes? Así pasa, ¿me entiendes? Lo dijo, qué sé yo, Elena de Guay, y eso lo dijo así, es así. Sí. Pero es así, es así. Incluso vienen acá y te matan y es así. Sí, los adventistas sacaron una Biblia en la cual a pie de página tienen los comentarios de Elena White, y de acuerdo a eso ellos tienen que interpretar los textos de las escrituras. O sea, una cosa descabellada completamente. Así no eran como entendían los hombres de Dios de la antigüedad las escrituras, mas sin embargo ella se pone como una apóstol, como una ungida de Dios, con autoridad para interpretar los textos de las escrituras, y que esa interpretación que ella hace es la interpretación correcta. Vaya. Así pasa. Entonces sus fieles así lo aceptan, y eso no lo cambia a nadie, ¿no? Hasta que no se rompa la estructura de arriba. Está difícil porque están en los Estados Unidos, y allá son varios millones, tienen estructuras de edificios inmensos, son prácticamente una corporación inmensa. Se generan miles de millones de dólares con sus relaciones que tienen con distintas organizaciones, asociaciones, fundaciones. Vaya, está difícil de verdad. Sí, entonces eso es así muchas corrientes de doctrina. Sí, las organizaciones, por ejemplo, una de las cosas que yo le planteé una vez en Caracas, asistí a un foro y teníamos que anotar una pregunta los que eran estudiantes que iban a asistir al foro para obtener el curso, y teníamos que escribir una pregunta y ponerla allí para que el expositor o uno de los expositores abordara el tema, si era que él quería abordarlo. Yo recuerdo que una de las preguntas que yo hice fue la siguiente: los principios bíblicos o los principios que usamos o que usan las distintas escuelas de teología, seminarios, institutos, academias, facultades de teología, ¿era como interpretaban los hombres de Dios de la antigüedad la palabra de Dios? Como entienden como se enseña en los institutos, ¿era como entendían las escrituras los hombres de Dios de la antigüedad? Esa era la manera como entendían los hombres de Dios de la antigüedad las escrituras, como se enseña en esas aulas de clases, y la puse allí. Y bueno, un expositor trató el tema, no lo trató exhaustivamente como yo hubiese querido en esa oportunidad, pero sí lo trató, y él más o menos entendió allí que él, en la exposición que hizo, que en realidad no debíamos sujetarnos a ningún método humano, ni a ningún ser humano, ni a ninguna organización humana, ni gobierno humano. ¿Por qué? Porque Dios es el que da la fe, y el Espíritu Santo es quien enseña, quien nos enseña las cosas. No está sujeto a ningún establecimiento humano, ni a ninguna organización humana, ni al oro humano, ni a la plata humana, ni al dinero humano, ni a las relaciones humanas. Está por encima. Entonces, si el Espíritu de Dios es soberano y Él da dones como Él quiere a los creyentes, ¿quién es el ser humano para que entonces pueda decir, no, yo te doy a ti el don de profeta, o el don de maestro, o el don de evangelista, o el don de pastor, o yo te doy a ti el título de teólogo y te autorizo para que enseñes las escrituras? Ninguno de los creyentes que escribieron los libros de la Biblia fue graduado de ninguna universidad teológica.
De hecho, entonces... Con esto no estoy diciendo que no tenemos que estudiar la escritura, tenemos que estudiar la escritura, pero, o sea, esas academias de clases van por una línea y se sujetan al sistema del mundo. Sí. De hecho, una vez que, como tú dices, que Dios da los dones, el Espíritu Santo da los dones, entonces pues vienen ellos, entonces te dicen, que tenemos que ordenar. Sí, lo que se llama la ordenación. Ordenación de un apóstol, de un profeta, sí. de un pastor. Sí. Te tenemos que ordenar y o sea, el Espíritu Santo porque Dios está desordenado. Sí. Y te tenemos que ungir para que pueda ejercer tu ministerio. Vaya, pero la unción que ustedes recibieron de él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie le... ¿Será que no leyeron esos textos? Tenemos la unción del Santo, dice nosotros. Claro. Tenemos la unción del Santo. Entonces, mira, yo paso por eso, hermano, porque yo digo, bueno, Dios me dio algo y ahora me tiene que ordenar. O sea, entonces el hombre está por encima de la voluntad de Dios, del Espíritu Santo. Sí, es eso. Entonces, sí. Sí, porque claro, Dios te dijo que te iba a usar como profeta, como apóstol. Ajá, pero entonces, eso no es así, eso no es todavía, eso no sé qué. Entonces tenemos que agarrar entonces el concilio, la confederación de los pastores para poder sacar conclusión de lo que Dios te dijo, para poder ministrar. Un dominio humano completo, sí, el hombre por encima de Dios. A Jesucristo se le ordenó lo que va a hacer en la tierra. Sí. Bueno, mis amigos, por razones de tiempo he decidido cortar esta charla bíblica en este punto. Yo he grabado esta conversación, esta charla bíblica, y la he compartido con ustedes para que nosotros analicemos, pensemos, reflexionemos acerca de la manera como estamos tratando la palabra de Dios, cómo estamos interpretando la palabra de Dios y cómo estamos aplicando la palabra de Dios a nuestra vida diaria. Todo esto con el fin de que juntos podamos seguir creciendo en el amor, la verdad y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, les invito para que visiten mi canal de YouTube, @GersonGuillén17, en el cual ustedes podrán encontrar en formato de audio esta y otras exposiciones y charlas bíblicas que comparto con ustedes totalmente gratis. Ya me voy despidiendo de ustedes, deseándoles que la verdad, el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo los acompañen siempre. Será hasta la próxima ocasión que nos encontremos en otra exposición de las Sagradas Escrituras. Esta fue una exposición presentada por Gerson Guillén. Le invitamos para que nos acompañe en la próxima ocasión que nos encontremos aquí en EXE, en la exposición de textos de la Sagrada Escritura.